¿Qué tal, amigos de pausa de los 2 minutos? Como siempre es un gusto saludarlos. Daniel Velasco quien les habla, y como ya es costumbre y tradición aquí, es momento de hablar de los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns, que tienen prácticamente una incertidumbre en lo que será su posición de quarterback. Vaya, van a tener que definir entre 5 jugadores quiénes serán, primero que nada, los cortados, y en segundo lugar, quién ocupará la posición titular. Recordemos que hoy por hoy todavía Deshaun Watson, a pesar de sus problemas contractuales, de lesiones y fuera del campo, permanece en el equipo. Por otro lado, Kenny Pickett luce en teoría como una de las posibilidades para ser cortado. Sin embargo, podría dar la sorpresa y quedarse en el equipo. Otra de las opciones interesantes es el recién retornado a la franquicia vía agencia libre Joe Flacco, quien hay que recordar que la temporada pasada estuvo con el equipo de los Colts y no lo hizo nada mal. Tendrá la posibilidad de quedarse en el equipo, ya lo veremos. Y por otro lado están los dos novatos que seleccionaron en el draft. Primero a Dillon Gabriel, procedente de la Universidad de Oregon, a quien seleccionaron en la tercera ronda, y posteriormente hasta la quinta ronda, al que muchos pensaban que se iba a ir no solo en primera ronda, sino posiblemente entre los top 10, el señor Shedeur Sanders, quien viene procedente de la Universidad de Colorado. Así que tremendo dilema el que tienen los Browns para esta temporada. ¿Por quién se definirán? Ya será cosa que veremos más adelante. También hay que recordar que los Browns hicieron un cambio en su staff de coacheo. Sí, permanece Kevin Stefanski, quien por cierto podría estar viviendo su última temporada como head coach de los Browns si es que las cosas no mejoran. Así que bueno, entre las cosas que tuvo que hacer, definitivamente fue darle las gracias a Ken Dorsey y poner ahora a Tommy Rees como su nuevo coordinador ofensivo. Jim Schwartz permanece todavía como coordinador defensivo, así que veamos cuál es el resultado para los Browns en esta temporada con estos cambios en el staff de coacheo. ¿Tendrá todavía algún margen de error Kevin Stefanski? Luce complicado, pero al final de cuentas todo se determinará a través de los resultados que se arrojen en esta temporada. Adicionalmente, amigos, hay que empezar a recordar un poco cuáles fueron los principales cambios en cuanto a jugadores que hicieron los Browns para esta temporada. Y como ya mencionábamos, vía agencia libre, probablemente la adición más importante que tuvieron fue la llegada, o el regreso, mejor dicho, de Joe Flacco, quien, pues ante la incertidumbre que hay en torno a la posición de quarterback por todo el tema que ha habido con Deshaun Watson, pues luce como uno de los posibles a hacerse con la titularidad, al menos las primeras semanas. Por otro lado, quien tuvo probablemente la partida más dolorosa para los Browns, y me refiero a dolorosa por el impacto en el juego que tiene, es el señor Nick Chubb, quien pues emigró hacia los Texans para esta temporada y pues no estará evidentemente más con los Browns. Agregaron al novato Mason Graham vía el draft, a quien seleccionaron en la quinta posición luego de que hicieran un trade con los Jacksonville Jaguars, el cual pues más allá de darles la posibilidad de agregar a Mason Graham en la quinta posición, hay que señalar que también les garantiza un pick adicional de primera ronda para el próximo año. Asimismo, entre las adiciones interesantes que hicieron justamente en el draft está Quinshon Judkins, este corredor de Ohio State, y por supuesto ya lo mencionábamos, los dos quarterbacks Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, procedentes de Oregon y de Colorado respectivamente.
Y ahora sí, amigos, vamos a ver cómo les fue a los Browns la temporada pasada. El año pasado tuvieron un año desastroso y es que recordemos que finalizaron la temporada con marca de 3 ganados y 14 perdidos. Todo comenzó aquel 8 de septiembre justamente en casa recibiendo a los Cowboys, en donde cayeron 17 puntos a 33. Sin embargo, bueno, todo parecía recomponerse a la semana siguiente, ya que el 15 de septiembre dieron cuenta de los Jaguars, ganándoles a domicilio por marcador de 18 puntos a 13, pero después vendría una catástrofe auténtica, ya que serían 5 derrotas consecutivas las que verían los Browns y por lo tanto su récord caería hasta la marca de 1 ganado y 6 perdidos. Estas derrotas vinieron a cuenta de los Giants, de los Raiders, de los Commanders, los Eagles y los Bengals. Posteriormente, en la semana 8, cuando pues venía prácticamente todo acumulándose como una bola de nieve, tuvieron un pequeño respiro al vencer por marcador de 29-24 en su propia casa, pero nuevamente regresarían las derrotas la semana siguiente. La última victoria en la temporada de los Browns vendría en la semana 12, ya que ahí derrotarían 24-19 a los Steelers, nuevamente en Cleveland, y a partir de ahí todos serían derrotas para el conjunto de los Browns, lo cual cerraba una catastrófica temporada para el conjunto de Cleveland y pensando en qué hacer de cara a un nuevo año. Definitivamente entre los jugadores a seguir por parte de los Browns tenemos a Myles Garrett, quien constantemente lo vemos aparecer entre los principales cazacabezas de la liga y que son igualmente nominados a estar entre los candidatos a llevarse el reconocimiento a defensivo del año justamente temporada tras temporada. Igualmente del lado defensivo, Cam Ward es uno de los jugadores que hay que tener en cuenta, pieza clave para mantener esta defensiva a flote cuando se trata de defender pases. El lado ofensivo, pues tendremos que ver si Jerry Jeudy finalmente logra consolidarse como uno de los mejores receptores de la liga, como se esperaba desde su llegada a la NFL, y cosa que todavía no ha sucedido, mientras que David Njoku, el ala cerrada, se mantiene como una válvula de seguridad para quien sea que esté manejando los controles de la ofensiva de los Browns. Inician su temporada enfrentando a los Bengals, visitan a los Ravens, siguen contra los Packers, Lions, Vikings, Pittsburgh, Miami y los Pats. En la semana 9 tendrán su bye y cierran la temporada ante los Jets, Ravens, los Raiders, los Niners, los Titans, Bears, Bills, Steelers y finalmente ante los Bengals en Paycor Stadium. Respecto a las expectativas para los Browns esta temporada, pues veamos algunos cuantos escenarios en torno a su temporada. En el escenario pesimista, definitivamente veo a los Browns teniendo una participación similar a la del año pasado, con solamente 3 victorias a cambio de 14 derrotas, probablemente una victoria más, 4-13, en un escenario positivo, un escenario optimista. Veo a unos Browns que puedan arañar las 8 victorias a cambio de 9 derrotas, probablemente 9 victorias a cambio de 8 derrotas, lo cual los estaría dejando en una posibilidad de alcanzar los playoffs. Sin embargo, aterrizando estos pronósticos en un panorama más realista, veo a los Browns teniendo una temporada complicada, probablemente no tanto como la del año pasado. Sin embargo, todo andará por ahí de las
5 victorias a cambio de 12 derrotas o 6 victorias a lo mucho a cambio de 11 derrotas. No veo definitivamente a los Browns todavía llegando a los playoffs. Será una temporada de muchos altibajos, de muchas incertidumbres, sobre todo en la parte del quarterback, aunque al final del año sí veo a Shedeur Sanders colocándose como el quarterback titular, y eso será lo que probablemente les pueda dar unas cuantas victorias más al final de la temporada. Pues amigos, hemos llegado al final de este breve análisis. Yo soy Daniel Velasco. Los invito, por supuesto, a que sigan todas las redes de Pausa de los 2 minutos. Denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Estén al pendiente de nuestro contenido a lo largo de la temporada y nos estamos viendo. Hasta la próxima.